Nuestro siguiente ponente nos va a invitar a encontrar el vampirismo en la literatura. ¿Qué deciros? Fernando Gómez, colaborador habitual en diferentes medios de comunicación nacionales sobre temas de historia, viaje y misterio. Hasta ahora ha publicado al menos 11 novelas. Es premio Mass Media del Colegio de Detectives de Cataluña en 2015 por su novela Distancias cortas. En el 2016 con Los vampiros de papel. Se proclamó ganador del premio Incógnitas Oblicuas y en 2021 su obra El mundo a través de sus cárceles obtuvo el premio Mejor Libro de Viajes del año 2020, otorgado por el Club del Buen Turismo. En 2022 publicó Haikus de la Noche, premio periódico del turismo al mejor poemario de viajes 2022, y acaba de publicar Veneno, su primera obra teatral, que si él quiere nos puede contar qué tal va con la dramaturgia y cómo los actores que tiene están llevando esta obra a diferentes escenarios españoles. ¿Qué deciros de Fernando? Bueno, colaborador en radio, conocido de un particular desde hace años por ámbito medios, y que es una gran persona, que os dejo disfrutar con él, que le disfrutéis tanto como yo disfruto de su amistad. Y bueno, Fernando Gómez. Muchas gracias por haber venido y gracias al Ayuntamiento y a la gente de Burgos-Dosma por acogerme de esta manera tan buena y tan interesante como me han acogido. Yo había estado aquí el año pasado, si no recuerdo mal, y me sigo llevando las mismas sensaciones de las que tuve en aquel momento. Hoy he traído un tema un tanto particular porque no es misterio en sí, sino simplemente es un repaso sobre el vampirismo en la literatura, pero el vampirismo entendido desde cuando yo concibo que la novela de vampiros existe, que es a partir de hace unos 300 años, de 1700 y pico. Antes había habido algunas cosas. Encontramos en la quinta noche de las mil y una noches, en el fabuloso libro árabe, encontramos ya cuestiones de vampiros. El vampiro se ha presentado en todas las culturas, la griega, centroeuropea, pero lo que aquí vamos a tratar, lo vuelvo a repetir, es eso, es la literatura de los últimos años. Vamos a ir, ya he venido con muletas porque me he roto el peroné, entonces también voy a usar la muleta de lo que es el PowerPoint, que siempre es muy interesante porque así podéis ir haciendo fotos para si después queréis recordar, y también me permite a mí pues ser esa muleta que me haga llegar un poco más hacia vosotros. Aquí tenemos un libro que fue traducido, o está traducido en español por Reino de Cordelia, se llama en español El Tratado de los Vampiros, que lo prologa Luis Alberto de Cuenca, que es las desapariciones y apariciones sobre revenantes y vampiros, o revinientes y vampiros. El reviniente es la persona que vuelve de la muerte, y nos encontramos que la religión católica ya tiene presente eso dentro de la Biblia, esos personajes que mueren y vuelven a vivir. En la Biblia también nos encontramos el tema un tanto particular del poder de la sangre, porque es la que conduce el alma. Pero vamos a ir con este primer libro, con el de 1746, de un monje dominico, que es Agustín Calmet, que resulta que quiere poner un poco en orden todas las ideas que había dentro del folclore. Europa, a partir de 1720, 1740, tiene una explosión sobre vampirismo, desde un caso en particular, desde el caso de Arnón Paole. Arnón Paole es una persona, un serbio, que se va a la guerra, se va a la frontera griega, justo cuando está combatiendo con Turquía. Entonces allí se comenta, que es lo que genera un poco la leyenda y el tema del vampirismo, de que él ha mordido un vampiro y él ha vuelto. Él piensa que se ha curado porque era una de las creencias que si te frotabas con sangre de la tumba de un vampiro, te curabas. Entonces vuelve a su pueblo, pero ya curado, dice el que curado, y entonces él piensa que está curado, pero no. Le cae, muere por una muerte accidental, le cae un carro de heno, muere, y entonces a partir de unos días después de su muerte aparece Arnón Paole vivo. Corre la noticia de que por las noches Arnón Paole está moviéndose por la ciudad y se crea esa psicosis que altera mucho, sobre todo al Imperio Austrohúngaro, y mandan a Joseph Flukinger. Joseph Flukinger le mandan
Joseph Flufkinger lo mandan para que investigue el caso. Él llega a la aldea aquella, empieza a hacer preguntas, le cuentan el hecho del vampirismo, de que este hombre, de cómo ha muerto este hombre, entonces va al cementerio. Cuando va al cementerio lo sacan de su tumba, descubren pues lo típico que podemos ver ahora con un muerto, que le han crecido las uñas, le ha crecido el pelo y emana sangre por la boca o una serie de fluidos por la boca. Entonces él piensa que eso de que realmente es un vampiro. Manda desenterrar a todas las personas que dicen que han tenido contacto con él, que han muerto en ese tiempo, y ven lo mismo. Entonces deciden cortárseles la cabeza y lanzarlos al río y los tiran. Ahí ya cuando se ha creado la primera imagen del vampiro. Hay dos libros, uno anterior y otro posterior, que ya hablan del tema de vampiros, que son esta disertación histórico-filosófica de masticaciones de los muertos, porque se suponía de que si una persona pegaba la oreja en la tumba de un vampiro, se oían el ruido de cómo están comiéndose ellos mismos, están comiendo la ropa que llevan y lo que tienen, y se van alimentando de ellos mismos. Y después el segundo es la masticación de los muertos en las tumbas, que es unos años después, que viene a quitar la idea esa. Entonces cuando analiza de que a causa de las pestes muchas personas han sido enterradas vivas y ¿qué ha ocurrido? Que esas personas tienen hambre, necesitan comer y necesitan masticar y se van y son ellos mismos los que se han fagocitado o ya se han cometido el comerse a ellos mismos. Esto es lo que recoge Calmet en el libro que os comentaba, que crea un poco las bases. Intenta ser un libro en el cual ponga en duda todos estos temas, que diga, no existe esto es mentira, yo lo certifica. En este libro tiene la particularidad, cuando se lee, de que en uno de los capítulos, es un libro que tuvo mucho éxito en su época, en unos capítulos Pedro el Venerable, abad de Cluny, habla con dos obispos, y uno de los dos obispos es el obispo de Osma, al cual le comenta de una conversación que tuvo en cierta ocasión con un muerto. Esto propiamente dicho no sería pues novela de vampiros, sería un poco el avanzado. Esta carta que hay aquí es con la firma de Johannes Flückiger, que certifica todo lo que he contado. Él era un médico del regimiento del barón Fürstenberg y él lo certifica. Es el gran dato de la existencia de vampiros certificado por alguien. Y ya empezamos en sí a lo que es lo que es la literatura de vampiros. En los primeros pasos del vampirismo de la poesía, que nos encontramos hacia 1748, o sea, un poquito después del libro que he estado comentando, que Osenfelder escribe Der Vampir. Es un poema corto, sin mayor, calidad la tiene, pero no es para señalarlo como uno de los grandes puntos del vampirismo. Pero se da que en 1770 el romanticismo nace o crece exponencialmente en reacción, como siempre ocurre, hay un yin y un yang, hay un efecto que siempre lleva al contrario, pues el romanticismo nace como lo contrario al siglo de las luces. Las luces amparan la razón, el siglo de las luces está diciendo que todo tiene que estar encuadrado en compartimentos estancos, en cambio el romanticismo no, se basa más en las leyendas, en los mitos, en todo eso que la razón no puede explicar. Y aquí empiezan a haber unos poemas bastante interesantísimos, bastante interesantes, que los años del año 1773 casi a 1800, que son el de Leonore de Burger, que es fantástico, y de ahí veremos que en Drácula cogen una de las frases que es porque los muertos viajan deprisa, que sale en los primeros momentos casi del libro de Drácula. La novia de Corinto de Goethe y Cristabel de Simon Taylor Coleridge. No los desmenuzo, son muy cortos, los podéis encontrar en cualquier lado, ponéis PDF con estos nombres y os sale lo que es los poemas traducidos al castellano, o al que tenga la suerte de conocer los idiomas originales, de leerlos en alemán. Esta es la fiebre vampírica que se empieza a crecer por Europa,
pues estamos en esos inicios, que en los hoteles, sobre todo de la zona de Transilvania, de Estiria y de por ahí, los hoteles ponen a disposición de los clientes que van por allí, de los huéspedes, estos maletines. Estos maletines, que yo tuve la suerte de ver uno en París, en Drouot, en la sala de subastas Drouot, que estaban subastándolo, contienen de todo. Este es uno de ellos, que lleva pues estacas, al ser posible de espino blanco, que dicen que es la mejor para matar a vampiros, los ajos, imágenes de la Virgen, una pistola, este lleva un hacha y otros que llevan una pistola, este lleva un espejo, que como da a entenderse ya será posterior a 1845 este maletín, por el hecho de que el espejo no sale en la novela de vampiros ni en la literatura de vampiros hasta 1845. Pero esto es lo que entregaban en los hoteles, y en los hoteles lo tenían allí pues siempre a disposición. Y llegamos ya al punto culminante, cuando realmente sí podemos decir que van a hacer la novela de vampiros. Y pasa en este lugar, en Villa Diodati. Villa Diodati es una villa que está a 6 kilómetros de Ginebra, en pleno lago Léman. En el año 1816, que es donde ocurre el desencadenante de la creación de la novela de vampiros tal cual la entendemos, pues era residencia, era un hotel residencia. Por aquí habían estado todas las personas ilustradas, Rousseau, Voltaire, Milton, todo el mundo que quería ir a pasar unas vacaciones y a un sitio tranquilo, pues iba ahí al lago Léman y se iban a esta villa, Villa Diodati. Villa Diodati, si habéis visto la película Remando al viento, es la que sale y la que cuentan la historia que yo ahora voy a contar, si no, pues casi similar a como es la película, aunque la película tiene una serie de cambios sustanciales con lo que fue la realidad. Pues en Villa Diodati, que se reúnen, aparte de estas 4 personas, que ahora las enumeraré, hay Claire Claymont. Claire Claymont no tiene mucho peso en esta historia, simplemente es el quinto personaje de aquí. Están Mary Shelley. Mary Shelley es una chica, en aquel momento de 17 años, que viene acompañada de su novio, o compañero, el futuro marido, que es, Mary Goldwyn, antes de que ser Mary Shelley era Mary Goldwyn, pues de su futuro marido, que es Percy Shelley. Percy Shelley es una persona mayor, que se ha encaprichado de ella, que viven juntos, que desde los 15 años ya tuvo una aventura con ella, cuando ella tenía 15 años ya tuvo una aventura con ella y con su prima Claire Claymont, que he nombrado antes, y es uno de los grandes poetas que existen en la Inglaterra de aquella época. Y después nos encontramos también a un personaje fundamental, que es Lord Byron. Lord Byron está ahí, que en la película lo hacía el papel Hugh Grant. Es pues el referente cultural de toda la época. De toda la época necesitan pues que Lord Byron esté en todas las reuniones, de todo Londres se vuelve loco porque vaya a sus fiestas, es la persona que tiene ese ingenio rápido, que tiene respuesta a todo y que tiene las palabras oportunas. Y después está el quinto en discordia, en este caso de los cuatro el cuarto, en discordia es John William Polidori. John William Polidori es el secretario personal de Lord Byron, es biógrafo, es también su médico, y tiene la particularidad que lo idolatra. Lo idolatra de una manera casi excesiva. Lord Byron le trata bastante mal, casi con la humillación continua, pero Polidori la aguanta y la sigue. Y llega una noche, la famosa noche del 16 de junio de 1816, en la cual están ellos dentro de Villa Diodati. No pueden salir porque llueve todos los días que están en Villa Diodati, llueve porque había habido una explosión de un volcán en Indonesia, el volcán de Tambora. Entonces no pueden salir allí, son los días inestables, es un junio que parece enero, porque ha cambiado, ha sido un año que le llamaron el año sin verano, que es lo típico a lo que recurren todos los artículos, el año sin verano. Entonces está Polidori leyéndoles una serie de historias de fantasmagoría. Entonces Byron, en una especie de apuesta, le dice que por qué no cada uno de ellos escribe una novela. Escribe una novela o alguna cosa sobre terror. Y sí, todos se ponen, Percy Shelley escribe, pues, garabatea algo, no llega a nada. Lord Byron, aunque ya ha hecho un poema de vampiros, Le Yaourt,
pero también hace uno que se llama El entierro, muy corto, pero ¿qué tenemos? A estos dos personas que nos quedan crean dos obras maestras de aquella noche. En aquella noche ellos se van a escribirles y dan vueltas en su cerebro, y Mary Shelley escribe Frankenstein o El moderno Prometeo, y John William Polidori escribe El vampiro. Las dos son clásicos dentro de su especialidad. Frankenstein es un libro que a medida que lo vas leyendo, si lo lees una segunda vez es mejor que la primera, la tercera vez mejor que la segunda, y El vampiro no es que sea una gran obra, pero nos empieza a crear un vampiro aristocrático. Ya no es el típico que hemos visto en esas historias que escribía el Calmet, o en las sepulturas que encontraban a la gente que se comía, que no lo he comentado antes, pero llegan al convencimiento en los libros anteriores de que es porque esa gente había sido enterrada viva y no tenían para comer y se iban comiendo. Entonces, Polidori crea ese vampiro aristocrático, el vampiro con bastante atractivo, con mucho más atractivo que Drácula físicamente, y ese vampiro es Lord Ruthven. Lord Ruthven es el paradigma del vampirismo, elegante, sofisticado, que las mujeres quedan cautivadas por él, que tiene casi un vampirismo tanto físico como psíquico, y no voy a desmenuzar la historia, pero continúa, como siempre, en la búsqueda hacia algo en Oriente. El vampiro tiene mucho éxito, pero con la curiosidad de que cuando se le entrega al editor, ¿el editor qué hace? El editor ve que puede ser o que estaba en ese círculo de Lord Byron, y resulta que le pone que ese libro, El vampiro, no es de John William Polidori, sino de Lord Byron. Entonces ocurre pues lo que tenía que ocurrir. Empiezan las depresiones de Polidori, empiezan sus problemas, intenta siempre luchar para que le vean que es de él y no del vampiro, que no de Byron, porque Byron, ¿qué tiene? Tiene El entierro, y ya la ha leído el editor y le ha parecido tan igual que ha pensado que era o era de Lord Byron, o quiere que parezca de Lord Byron, porque sus ventas son muy diferentes y mucho mayores que lo que es. El auténtico drama del vampiro de esa noche del 16 de junio ocurre 1 año o 2 años después, en el cual John William Polidori se suicida con ácido cianúrico. Justo, es que es curioso, de los 5 personas que estaban en aquella noche, el primero que se mata es Lord Byron. El primero que se mata es Polidori, se suicida. 1 año después, Percy Shelley va en su barco, en el barco Don Juan, por el Golfo de Spezia, y se hunde el barco y muere ahogado. Y el tercer hombre, el Lord Byron, que resulta de que se va a la guerra con su sentido romántico de la vida, se va a la guerra a Grecia y muere en Missolonghi por una epilepsia mal curada, y en el cual, curiosamente, como si fuera un vampiro, le desangran muchísimas veces. Entonces, al final, ya su cuerpo ya no resiste y mueren. Vemos que de los 5, 3 han muerto. Mary Shelley pues aguanta muchísimos años, siempre con la carga de su gran éxito, que es Frankenstein, y entonces aquí viene un impasse en el cual el vampiro ya empieza a marcar ese primer nivel de lo que tiene que ser. Y encontramos ya muy pronto, en 1819, o sea, 1 año después de la edición, porque en 1816 es cuando lo escribe Polidori, pero hasta el 18-19 no lo publica. Se escribe un curioso, que es El vampiro negro, de Uriah Derrick Darcy, que es, como su nombre indica, un vampiro de color negro. Entonces este hombre, cansado de la explotación que le están haciendo sus señores o los dueños o sus dueños, pues decide vampirizarse y matarlos. Después hay otra persona, 1 año después, que aprovecha y ya da la dimensión europea o la dimensión internacional al vampiro, porque escribe Lord Ruthven o Los vampiros, que es Charles Nodier. Charles Nodier siempre se ha aprovechado de coger noticias de un sitio del mundo, de otro, aprovecharlas, cambiarlas una cosa, 2 cosas y meterlas para que funcione dentro del mercado francés.
Entonces él coge Luz Ruthven, hace una serie de obras, esta la principal, hace una obra de teatro y entonces ya el mito del vampiro se empieza a extender por toda Europa de ese vampiro aristocrático, no el folclórico que era el anterior. También en este bloque podemos poner El esqueleto del conde, que es una obra, es un Penny Dreadful, luego contaremos un Penny Dreadful, que es El esqueleto del conde, que está escrito por Elizabeth Caroline Gray. ¿Por qué lo remarco? Porque es la primera mujer que escribe una novela de vampiros. Entonces, creo que merecía estar en este apartado. Y después, la doble versión de lo que tiene la literatura de vampiros, que es el que pueda ser una buena literatura, pero tú no te atreves a reconocerla y no quieras firmarlo con tu nombre. Pasó con Próspero Mérimée y La Guzla, que era la obra, y se hace llamar Hyacinthe Maglanovich, para que nadie reconozca que él es el que ha escrito esa obra. Pues ya hemos situado, ya hemos creado el personaje, ya tenemos el personaje del vampiro atractivo que decía, pero se dan aquí ya 3 puntos de inflexión muy importantes dentro del relato de vampiros más que de novela, porque no llegan a ser novelas por tamaño, que son el Teji de Nikolai Gogol, que será quizás el mejor exponente de literatura rusa de vampiros, también muy apegado al folclore y a las tradiciones. Después nos encontramos, para mí, una de las mejores en relatos de vampiros, que es La muerte enamorada, de Théophile Gautier. La historia es apasionante, es la historia de un viejo sacerdote que casi al final de su vida se confiesa de que ha llevado una doble vida, una de día y otra en sueños, al conocer a Clarimond, que Clarimond es el título que también llevó esta obra. Entonces él, como de una manera u otra, echa en falta aquellos años de juventud en los cuales de día era un bondadoso párroco de una pequeña iglesia de pueblo, y por la noche cuando se acostaba le aparecía Clarimond y le llevaba a los mejores salones de Venecia, y allí él pues podía ser un personaje feliz, hasta que finalmente consiguen exterminar a Clarimonde. Y entonces la reflexión final, aquí sí que siempre haré destriparé ese final. Él dice que está bien de que se haya separado, que ella haya muerto, pero que echa en falta, en cierta medida, esos momentos que pasaba en Venecia, o sea, esa añoranza a esos tiempos pasados. Después viene un libro muy interesante que se hizo en El Quinto Jinete, se llamaba Televisión Española, en una serie del Quinto Jinete, El vampiro, la familia de Burdalac. El vampiro es otra también del mismo, de Alexei Tolstoy. Es una novela en la cual los vampiros, cuando se convierten en vampiros, solo pueden matar a personas de su familia, o sea que cuando uno de ellos muere, pues toda la familia va con mucho cuidado de que se les pueda aparecer. Es uno de los grandes libros de lectura imprescindible, porque como yo antes comentaba con los compañeros, todos los géneros literarios tienen 3, 4, 5 novelas buenas y el resto pues son novelas interesantes. Yo, La muerte enamorada, la considero una de las grandes obras, y La familia Burdalac también. La hacía en televisión, que ha venido a cuento decirlo, Charo López, en el papel de uno de los personajes. Y llegamos aquí quizás en 1845 a una cosa que no tendría relevancia si no fuera por lo que representó, que es Barney el vampiro, el festín de la sangre, de John Malcolm Reimer, en 1845 comentamos. Ya vemos lo que es. Es un libro con... Bueno, es un Penny Dreadful. Penny Dreadful, la traducción viene a ser terror de peniques. Eran novelas muy baratas, novelas que, como aquí podía ser Marcela Fuente Estefanía o pudiera ser ese tipo de novelas, eran novelas muy baratas, de papel muy malo, de tirada semanal, pero que ayudaron a enganchar a la gente a que leyera, a que la gente viera que por un penique podía leerse una obra, llegaban, y entonces salió Barney y el vampiro. Barney y el vampiro es extensísima. Estamos hablando de 226 o más o menos capítulos,
y estamos hablando de 868 páginas a doble columna. Es tremenda. Por ahí su irregularidad. Es un libro totalmente irregular, en el cual tiene unos momentos muy álgidos, el personaje a veces te pierde, no sabes si es vampiro, si es un especulador, si es una persona que solo quiere dinero, pero seguía dando a la gente inputs de lo que sería la novela Vampiros posterior. El lector lo atraían, sobre todo porque a cada momento, a cada 5 páginas, pues la vas leyendo y descubres que sin motivo aparente una señora se queda desnuda y el vampiro está delante de una señora desnuda, succionándole, porque aquí es la primera vez, y de ahí lo toma también Bram Stoker para Drácula, la primera vez en que el vampiro tiene colmillos, muerde en el cuello o en el hombro, y también puede entrar por las ventanas. Entonces, o que entra habitualmente en las casas por la ventana, no por la puerta, porque eso está casi prohibido en el vampirismo, que el vampiro entre por la puerta. Entonces ya va creando ese pozo que después irá bebiendo el Drácula de Bram Stoker, cuando lleguemos a esa culminación. Es un libro que contiene de todo, tiene especulación, tiene crítica, claro, a un obrero de aquella época no le ibas a poner de que el malo era el obrero, sino que era el burgués. Entonces se ponía siempre de acuerdo con el personaje, muy de parte con Barney. Los dibujos son de un pintor desconocido, lamentablemente, porque son de una calidad y situados en cada capítulo, un par de ellos o 3. Llegan aquí otro impasse, que lo he puesto aquí para que la gente pues, podáis tener una idea. Estaban La Dama Pálida de Dumas y La Ciudad Vampiro de Paul Féval. Ya vamos viendo la cantidad, estamos hablando de literatura de vampiros que a veces la gente está despreciando, pero estamos viendo ya nombres muy interesantes. Estamos viendo Théophile Gautier, estamos viendo Alejandro Dumas, estamos viendo Lord Byron, estamos ya tocando que gente importante en el mundo de escritores ya escribía de ellos. Estas 2 obras son interesantes, son leíbles, pero tampoco tienen nada más resaltable que eso. Pero llegamos a Sheridan Le Fanu, que escribe Carmila. Sheridan Le Fanu lo escribe 25 años, justo 25 años antes que el Drácula, y ya tiene muchos pasajes, sobre todo en los personajes femeninos. Sheridan Le Fanu, o Le Fanu, es una persona muy extraña, no le gusta estar con la gente, siempre anda apartado de ellos, tiene un sueño recurrente que le asusta muchísimo, un pensamiento de que la casa se le va a caer encima, siempre está. Es una persona con muchos problemas, pero con todos esos problemas saca Carmila, que Carmila es esa gran obra, la primera que ya tiene el gran éxito a nivel, si Barney la ha tenido a nivel de la clase popular, este lo tiene a nivel general. La clase alta empieza a ver en Carmila, en una novela bien escrita, con un personaje que busca, que tiene el deseo, que tiene por igual el deseo sexual que el deseo físico de alimentarse de sangre. Es un personaje que juega con las personas, es un personaje muy psíquico que va a servir como molde para sucesivos personajes dentro de la novela. Va a crear un estereotipo. Siempre durante la obra, Carmila tiene nombres diferentes, pero siempre jugando con su nombre. Mircalla, Millarca y Carmila. Son los 3 que usa siempre porque no puede cambiar su nombre, no puede cambiar las letras de su nombre, y entonces las tiene que mover de un lado para otro. Entonces la vamos conociendo en diferentes momentos de la historia. Y aquí Carmila termina con la muerte de Carmila. Se utiliza lo mismo que hacía Flukinger, comentaba yo, en 1700, a mediados del siglo XVIII, lo que hacía Flukinger con los que encontró lo de Arnaud Paul en 1736, que es cortar la cabeza, quemarla y arrojarla al río. Entonces ella es hacia la perfección. El personaje de Carmila está basado o al menos Le Fanu comenta de que se ha basado mucho en esta mujer, en Elisabeth Bathory. Elisabeth Bathory es una condesa, que es dado por llamar la condesa sangrienta, en la cual mucha
por no decir muchísima parte, es ficticia, es una mujer con muchísimo poder, en aquel momento parece que no gusta excesivo poder, entonces se la achacan, que sea verdad o sea mentira, eso ya tampoco hay certificaciones de ningún tipo, de la muerte de 600 jóvenes para bañarse en sangre, para mantener la juventud. Es todo un mito posterior, Bathory, para todos los personajes femeninos. Es un personaje que no es que se enfrente al rey Matías II de Habsburgo, sino que crea una revuelta cuando la gente del pueblo, no sabemos si orquestada o no orquestada, crea la leyenda de ella. Se crea que tiene miedo Matías II de que haya una revolución y entonces es cuando la decide detener porque no puede hacer otra cosa. Su poder o su acumulación de títulos del rey es menor que las que tiene ella, entonces no la puede enjuiciar, por ley no puede hacerlo. Entonces, ¿qué hace? La empareda. La empareda en un castillo bastante de nombre complicado, lo leería Cachivich o algo similar, entonces ahí es. Pero está servido para eso, para crear también con Carmila y ella el personaje de femme fatale, de mujer con fuerza dentro de la novela de este tipo de vampírica. Aquí encontramos, pues a partir de ahí, pues, hablábamos de los personajes, de los escritores importantes, pues encontramos El Orla, un impresionante cuento corto de Guy de Maupassant, El Castillo de los Cárpatos, que ya es una novela para mí menor de Julio Verne, y Los secretos de las bestias, resaltado también, de Federico Mistral, que en esta tiene como misión el personaje, el protagonista, el salvar a la infanta de España, la cual está poseída y entonces al final acaba curándola con una planta que traen del Perú que llaman coca. Entonces con cocaína o con coca es como salvan, son un cuarto muy cortito. Y ya llegamos al Drácula que todo el mundo estamos esperando, que es una obra maestra de la literatura, para mí está en un nivel altísimo. Y en esta casa en particular, yo creo que todo nace aquí, en el 15 de Marino Crescent, en Dublín. ¿Por qué nace aquí? Porque desde estas ventanas, del primer piso se dice, está Bram Stoker, el escritor del vampiro, de Drácula. Está ahí sentado, mira por las ventanas, es un niño, él es un niño que está enfermo, no puede caminar, su padre tiene que estar continuamente haciéndole sangrías, tanto con inyección, bueno, sacándosela con jeringuilla o poniéndole sanguijuelas, y él no tiene otro mundo, solo un párroco que va allí, un reverendo que va a darle clases, y solo tiene a su padre quitándole sangre y poniéndole sanguijuelas y a su madre que le cuenta novelas de leyendas de terror y de fantasmas de Irlanda. La madre es una de las grandes sufragistas que tuvo Irlanda, de ahí también que veamos en los personajes, también sobre todo en el Mina Harker, esa fuerza que tiene. Pues él está en esta ventana, pero aparte de estas dos cosas, ¿qué le pasa a este chico? Pues que ve esto. Bueno, ve esto en verdad, no en el monumento. Este es el Famine Memorial, el Memorial del Hambre, que está en Dublín, en el cual vemos una serie de personas harapientas, un perro incluso totalmente sin haber comido, delgadísimo, que van caminando. Esta imagen es la que ve él, ve a la gente caminar por allí porque ha venido la peste de la patata a Irlanda. El pueblo irlandés se alimenta sobre todo de patata, no tiene para más, la clase baja no tiene para más, entonces vino una peste. En la peste esa estamos hablando de una Irlanda que tiene 8 millones de habitantes, de la cual 2,5 millones murieron y otros 2,5 millones tuvieron que marcharse no al exilio, sino a la inmigración. Y él ve a estas personas funcionar, pues así, y caminando. Pues imaginemos la imagen en un niño de esa edad en la que ve esto, ve a su padre que le sangra y ve a su madre que le cuenta, oye a su madre que le cuenta historias de terror. Pues tiene que acabar escribiendo una obra maestra o al menos una obra con bastantes puntos negros. Y ya damos el salto al 26 de mayo de 1897, era miércoles, por cierto, en la librería Harchards. La librería Harchards es la más antigua que hay en Londres, todavía está vigente, se puede acercar la gente a pasear por ella, a mirarla y decir, bueno, aquí, ¿qué ocurrió de importante? Pues ocurrió que ese día salió a la venta este libro, un libro amarillo con letras rojas, que nadie decía, bueno, ¿y esto qué viene a ser este tal Bram Stoker? No lo conocía nadie, pero que ahora, por lo que vemos aquí,
Esta primera edición se está pagando a $27.500. Entonces, él ha escrito Drácula. Drácula es una obra suprema y vamos a analizarla porque creo que es el culmen de lo que es la literatura de vampiros, aunque después tocaremos algunas otras más, pero que esta es el culmen. Superar Drácula en el vampirismo cuesta o costaría mucho superar. Parte de la historia está escrita en este pueblecito. Aquí arriba hay un cementerio, aquí arriba aquí hay una abadía, bueno, aquí está la abadía del cementerio, es el pueblo de Whitby. Whitby está en el noreste de Inglaterra y él va a pasar unos días de verano allí. Cuando está allí le hablan de una cosa, le hablan, él visita el cementerio y le hablan del buque Dimitri, que ha tenido un hundimiento. Él lo cambiará de nombre y en Drácula veremos que se llama el Demeter, el Lord Demeter, pero ahí se lo han contado. Entonces ya empieza a coger la realidad con la ficción. Él no juega solo con ficción, no está creando una novela de ficción, sino está creando una novela con puntos reales y con puntos de fantasía para entretener al público. El personaje, mucha gente habla de que está basada, incluso en el libro lo pone, pero son 4 líneas en Vlad. Vlad el Empalador es un héroe rumano, combatió a los turcos, le llamaban el Empalador, pero ¿por qué le llamaban el Empalador? Pues porque ponía a sus enemigos, les colgaba y para que los vieran lo que sufrían les ponían un palo y que les iba atravesando. Pero eso no era una costumbre particular de él, sino que cualquier gobierno, cualquier persona o señor feudal lo estaba haciendo. O sea, que no es una cosa que se inventase él, lo que él se ha llevado a la fama. Él es un héroe en Rumanía, pero le sirve a Bram Stoker de personaje, ahora veremos cuándo y por qué. 2 personas que ayudan mucho a la creación de Drácula, que son este de aquí, que es el conde Stenbock. El conde Stenbock iba al teatro donde era gerente Bram Stoker, siempre vestido de negro, era muy pálido de piel y dormía, era amigo de Henry Irving, ya que comentaré quién es, era amigo de un gran actor, Henry Irving, y dormía en un ataúd y siempre rodeado de velas. No es una cosa rara, Sarah Bernhardt también dormía en un ataúd. Y a la derecha tenemos al personaje que le da a Arminius Bunbury, que le da la idea le habla por primera vez en el Hermetic Club, en el Golden Dawn de Londres, habla a Bram Stoker de un personaje, de Vlad Tepes, le habla de Vlad Tepes y él es el que lo toma. Aquí tenemos, creo que sí, que realmente este es el señor Drácula, o en el que se va a casar Bram Stoker para hacer su Drácula. A Bram Stoker le pasa lo mismo con Henry Irving, que hemos visto que le pasaba a Polidori con Lord Byron, lo mismo, tienen esa pasión por él, ha dejado todo en Dublín para irse a Londres para trabajar con él, cuando le contrata como su secretario personal es una de las mayores alegrías que tiene, porque Irving es el gran actor de aquella época, es Sir, la ha convertido la reina Victoria, porque es el más grande de los actores que hay. Es un personaje pues con una personalidad muy extrema, no quiere a nadie, solo quiere a su perro Fusi, pero Bram Stoker lo tiene ahí. Incluso cuando él escribe Drácula, que lo escribe como admiración a él, se lo lleva para que hagan la lectura pública, porque en aquellos tiempos, para que una obra fuera reconocida, para que tuviera los derechos de autor, tenía que ser leída en voz alta por los miembros del teatro. Entonces él se la llevó, el hombre dijo que vaya porquería, o sea, le despreciaba continuamente. Incluso en los últimos años de la vida se quema, porque era el dueño del Liceo Teatre, cuando se quema, despide a Bram Stoker sin ningún tipo de miramiento después de todo lo que ha hecho, que es el que le ha salvado continuamente de caer en la ruina. Obras en las que ayudan a
a Bram Stoker hacer Drácula. Esta tierra alrededor de los bosques de Émile Gerard, en la cual él ya empieza a cambiar, porque primeramente quería hacerlo que ocurriera en Estiria y al final acaba siendo en Transilvania porque le gusta más la explicación que le dan de Transilvania. Y después en este otro, en este libro de la relación de los principados de Valaquia y Moldavia, en que descubre, de un cónsul de William Wilkinson, en que descubre un nombre, descubre Drácula. Ese hombre aparece ahí de golpe, le gusta, dice qué maravilla, a ver qué significa, pone que significa diablo, y entonces ya cuando él se queda con Drácula, dice, bueno, voy a quitar el título de la obra, era El Conde Vampir, el que había pensado inicialmente, pero ve la salida que tiene Drácula, lo encuentra más sonoro, lo encuentra mucho más interesante. Es curioso que seguramente si el libro Drácula se llamase El Conde Vampir, poca gente pues lo hubiera leído, no hubiera tenido éxito por la potencia que tiene este nombre. De frases resalto dos por la belleza también de la composición. Escribiendo Bram Stoker es único en ese libro, el resto no llega ni a la mitad de lo que escribe en este. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte, una frase sublime, una frase de un amor total, y fe, esa facultad que nos permite creer cosas que sabemos que son falsas. Continuamente este libro es un dechado de pensamiento, es una lección filosófica, es una lección de la época también, porque cuando se analiza, si se lee poco a poco, tranquilamente, descubrimos muchísimas cosas. Descubrimos por qué ha elegido el pueblecito ese que he dicho de Irlanda, por qué lo ha elegido. Whitby era el lugar donde toda la emigración llegaba a Londres, y sobre todo, bueno, a Inglaterra y posteriormente a Londres. Era una inmigración a la cual se la temía muchísimo, sobre todo la inmigración polaca. La inmigración polaca se le tenía miedo, por eso hay pintadas culpando a algún polaco en Jack el Destripador. Entonces tenía muchísimo miedo a la inmigración y por ahí es donde entraba, y por eso mete al personaje que entre por allí. El mal entra por Whitby, pero por ese motivo, se sobreentiende que pueda ser por ese motivo. Después que nos encontramos también una lucha encarnizada entre el régimen antiguo y el moderno. Cuando vemos a Drácula vemos al noble caduco, al personaje que lo único que hace es un parásito social, que vive de sus siervos, y la parte contraria es pues la primera página, ya aparece que lástima no haberme llevado una Kodak. Ya te está hablando de mecanismos modernos. La Kodak te habla de la máquina de escribir. Mina Harker, que es la protagonista, y la gran protagonista, yo creo que Drácula debería llamarse Mina también, aprende taquigrafía, pero por la idea de poder ayudar a su marido, para que no quede muy escandaloso de que se está emancipando, pues que es para ayudar a su marido. Es así que va dando siempre algunos pequeños datos sobre la lucha. Tiene, para mi gusto, si puestos a encontrar una pega a Drácula, para mí son las páginas finales. Las páginas finales, Bram Stoker le gustaba mucho Estados Unidos, le gustaba todo lo de Estados Unidos, y el final creo que es un tanto precipitado, es un tanto proamericano, en el sentido que necesitan Winchester, se convierte en una novela del oeste, un poquito al final, cuando disparan contra los gitanos, en ese final que Drácula queda un tanto apartado. Drácula, que continuamente hemos estado viendo que solo se le puede matar con una espina, con un espino blanco, con una estaca de espino blanco, vemos que ya que es matado con un cuchillo kukri. Entonces ya creo que ahí es un momento que dentro de la genialidad de toda la obra, ese momento está, pues, y el otro merece un 10, esto merece un 8,5, un 9. No, ahí no sé cómo le ocurrió, es que sí quiso dar alguna, no sé, algún reconocimiento a lo americano, como le pasó a Sherlock Holmes. A Sherlock Holmes también le ocurre lo mismo con Estudio en Escarlata, que también es excesivamente proamericano, cuando están haciendo una obra tan interesante. Y llegamos al castillo, al famoso castillo de Drácula. Nos encontramos aquí los dos, el castillo de Bram y el castillo Poniari. ¿Por qué he puesto los dos? Pues por una razón, porque todo el mundo vamos a visitar el castillo de Bram,
porque ahí es donde nos han contado de que vivió el conde Drácula, que sí, que se llega a rumorar que vivió una noche solo, no más. Y el castillo de Poenari, que en este sí que estuvo mucho más tiempo. Pero ¿por qué se elige? ¿Por qué la gente va a Bran y desconoce el de Poenari? Por una cosa de Ceausescu, de Nicolau Ceausescu, cuando vio que estaba cogiendo mucho a alza el mito del vampiro, sobre todo a partir de que sale del vampiro de Drácula, a partir de que sale en cine, del éxito que tiene allí, pues dice, bueno, tenemos que utilizar todo lo posible, las sinergias que nos da este personaje, pero con el gasto mínimo. Bran, que es un castillo que lo tenemos muy construido, que está muy bien hecho, que no tenemos que retocarlo y nada, y ahí se quedaría. En cambio, el Real Poenari son una serie de 4 rocas, hay perdidas, tenemos que gastar muchísimo dinero y por eso la gente cuando va a un castillo a visitar al conde Drácula se va al castillo de Bran y no al castillo de Poenari. Yo recomiendo siempre la lectura de Drácula, porque cada lectura va a ser una cosa diferente que vais a encontrar. O sea que ni os aburrirá lo más mínimo, porque además tiene la particularidad que es una novela epistolar. Son cartas que van escribiendo todos, que se van entremezclando unos con otros, y cuando no hay carta es pues una cosa grabada, lo que decía antes de los mecanismos modernos contra los antiguos, en un fonógrafo que está grabado para que sea escuchado por alguien. Tiene un personaje que ya aparece también en Carmila, lo que hablábamos de Carmila y la unión de cosas, Monderburg, está un cazador de vampiros en Carmila, que es Monderburg, que es el que la ejecuta, y está Van Helsing en Drácula. Entonces son personajes muy paralelos. Tenemos, eso sí, unos personajes de la talla de Mina Harker. Mina Harker con ese amor o esa atracción al conde Drácula es sorprendente, porque en ningún momento el conde Drácula tiene ningún tipo de atractivo, ninguno. Ya cuando lo escribe al principio es una persona que produce más repelús, pero a ella no le produce ningún repelús. Ella siente una atracción que le va llevando y gracias a esa atracción y al deseo de Drácula pueden cazarlo. Muere por amor este personaje. Pues este ha sido hasta llegar a Drácula. Ese ha sido todo el recorrido que nos ha llevado, con unas 20 y tantas novelas, hasta ese Drácula. Pero no queda ahí muerto la cosa. La cosa continuó, porque ya se habían creado 3 líneas de vampirismo, después habrá una cuarta, que hemos visto, que está la mujer vampiro, o sea, historias sobre la mujer vampiro, el vampiro de origen noble y elegante, que son los casos que hemos tocado del vampiro y de Drácula, y las tradiciones populares representadas por autores de origen ruso o de la zona eslava, que eran el de Tolstoy, Gogol, y después aquí añadiríamos pues también los franceses, pero el francés ya empieza a ser ya un poco ese vampiro psíquico, ese vampiro que existe en el cual te va robando energía. Entonces ahí ya empieza a cambiar también los registros de la literatura, que ya los encontramos con Renfield, uno de los personajes de Drácula, los encontramos también. Estos son unos últimos hasta el año 47, que son El Conde Magnus, el almohadón de pluma, que creo que es el mejor cuento de origen latino que existe, de Horacio Quiroga, del uruguayo Horacio Quiroga, también cortito. Tanatopía de Rubén Darío, El extraño de Lovecraft, que es un libro en el cual el vampiro lo relata todo en primera persona, y en 1947 el Ray Bradbury escribe El hombre del piso de arriba. El hombre del piso de arriba es un libro entrañable, precioso, un relato entrañable de un niño que sabe que el que les ha alquilado el piso es un vampiro y cómo tiene que acabar con él, y cómo, viendo a su abuela cómo hace el pollo al as o relleno, cómo tiene que matar al vampiro. Aquí las tres grandes obras finales a partir del Drácula, que son el Yo soy leyenda, que de Richard Matheson. Richard Matheson es uno de los grandes autores de la literatura de esta índole. Escribió mucho para Playboy, relatos cortos de mucho peso. Y Yo soy leyenda tiene la particularidad de que se mezclan un poco los vampiros con los zombies, porque vienen detrás de una explosión nuclear, de
una bomba atómica, ha habido un problema nuclear, entonces la población ha ido muriendo, ha venido una plaga, han ido muriendo y los muertos se convierten en vampiros, se van convirtiendo en vampiros, pero van creando su organización. Entonces, ¿quién es el malo aquí? Para ellos el malo es la leyenda, este personaje de que siendo un hombre que se esconde, que es el último hombre vivo, que se esconda, pues es el gran enemigo de esa sociedad que están creando los vampiros. No tienen ningún tipo de malicia, no son malos por naturaleza, son vampiros que quieren subsistir y esa persona parece que les quiere hacer la vida imposible, porque dice, bueno, está siempre recluido, es casi el ejemplo de lo que era antes, que una sociedad que no nos gustaba, y entonces I Am Legend, Yo soy leyenda, es una obra magnífica de un escritor magnífico que yo siempre recomiendo. En YouTube hay muchas películas de Kolchak. La serie se llama Kolchak y escribió los grandes capítulos de Kolchak que están escritos por él y sobre todo El vampiro de la noche y otra de las historias son maravillosas. Después tenemos a Stephen King, que le ocurre que escribe Salem Slot. Salem Slot es su segunda novela y es una traslación del Drácula a los tiempos actuales en el Medio Oeste. Es un libro muy potente, es un libro muy bueno, por eso lo reseño entre estas tres grandes obras finales de la literatura. Es también un libro para leer, para disfrutarlo, como casi todo Stephen King. Stephen King es ese escritor comercial que nunca te defrauda, que bueno, es comercial, pero es que además me estás dando más cosas. Y después el tercero es una obra que a mí me apasionó, que es Entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro, sobre todo la primera, que se llama Entrevista con el vampiro, de Anne Rice, es una novela tan entrañable, tan bien escrita, tienen tantas dudas los vampiros, tienen tantas dudas, tienen tanto esa carga de decir, bueno, yo no quiero, pero es que no tengo remedio, va con mi naturaleza. Acabando con esta página, Yo soy leyenda, hay tres películas, fíjate, hay pocos libros que tengan tres películas. Una en blanco y negro, interpretada por Vincent Price, la segunda por Charlton Heston y la tercera por Billy ¿cómo se llama? El chico, sí, el de la hostia, sí. Pues las tres películas, que hay muy pocos libros que tengan tres versiones, que bastante diferentes y de bastante diferente calidad las tres. También no voy a entrar en ellas, pero también resalto, por si alguien las quiere tener en mente, el ansia que tenía, sobre todo, tenía la particularidad de que David Bowie era uno de los personajes, de los actores, era una película que convirtieron, ese libro lo convirtieron en película, Catherine Deneuve, Marisa, el David Bowie y la Susan Sarandon. Y es un poco el cómo tienes que conservar en un mundo que se acaba los cadáveres para poder ir consumiendo. El personaje es una doctora que intenta conservarlos para poder tener siempre sangre. Déjame entrar, que toca la historia, la relación entre una niña de 12 años y un vampiro también de 12 años, pero que ya lleva 200 años. Entonces, en Estocolmo, John Ajvide Lindqvist. Crepúsculo, pues la nombro porque tuvo mucho éxito, no por su calidad, porque no es una historia de amor, como puede ser cualquiera, pero jugando con esto. La historiadora, que es interesante pero excesivamente larga, y el Drácula no muerto, que tiene la particularidad de que un descendiente vivo de Stoker decidió escribirla. Y llegamos al final, no sé si el tiempo... Bueno, me ha cortado un poco. La literatura vampírica en España. La literatura en España, yo resalto esto, hay más como en todos, como lo anterior, es que poner todo lo que se ha escrito y todo lo que es bueno, pues cuesta mucho. Después de Entrevista con el vampiro hay alguna otra más por ahí, pero tampoco la quería ver. En 1901, que se puede considerar la primera relato en castellano o en español de vampiros, que es Vampiro, de Emilia Pardo Bazán. Es un libro muy interesante, primero, porque Emilia Pardo Bazán es muy interesante siempre, porque Emilia Pardo Bazán tiene la valentía de hacerte una novela policíaca, cuando nadie hacía novelas policíacas y menos mujeres, y se atreve a hacer una de vampiros. La historia, pues, tiende a ser
sencilla, personaje muy mayor, muy decrépito, que se casa con una chica muy joven y vamos viendo a medida que pasan las hojas cómo va envejeciendo ella y cada vez se le ve más joven a él hasta que ella muere y después va a buscar a otra. Es una posesión de ese tipo. El ojo de vidrio del 22 de Alfonso Castelao, Memorias de un esqueleto, es muy divertida, es una crítica a la sociedad y sobre todo a la aristocracia. Y después tenemos el Venceslao Fernández Flores, que también le daba todo, que el Claro del Bosque, bastante floja, pero que había que nombrarla por lo que era él. Y después una cosa muy curiosa que muy poca gente conoce o conocía, y esperemos que a partir de ahora se busque un poco más, que es El vampiro de la calle de Claudio Cuello. Primeramente por la originalidad de quienes lo escribieron, José Ignacio Luca de Tena y Luis Escobar, ambos marqueses, el de las marismas que lo recordamos, por las películas de Berlanga, y el otro, y Luca de Tena, el marqués Luca de Tena. Y escribe El vampiro de la calle Claudio Cuello, que es una obra de teatro que tuvo un éxito en el año 49 grandioso en el Teatro Alcázar de Madrid, y cuenta la historia de una pensión. Entonces en esa pensión llega la noticia de que una castañera le han encontrado de que le habían mordido un vampiro. Entonces todos empiezan a pensar que alguno de la pensión es, pero empiezan a pensar con el deseo, en aquellos años cerrados de la posguerra, como una liberación sexual. Todas las personas están deseando que venga el vampiro y les vampirice, porque les hace sentirse pues diferentes a los demás y les hace sentir su capacidad sexual. Y después, en el año 60, en catalán, después en el 62 se tradujo al castellano, Las historias naturales de Joan Perucho. Joan Perucho escribe, creo que es la mejor novela de vampiros que existe en castellano, y llega a tener el valor de al general Cabrera ponerle poseído por un vampiro, que el personaje principal, el que va a la caza del vampiro a Prat de Pi, a un pueblo de Tarragona, pues se le cruza por medio, y el personaje del vampiro deseando que alguien ya lo descubra y lo mate. Entonces esa es la gran novela de vampiros en un género que nunca en España ha tenido ese aprecio, porque es que muy poco ha habido. Yo escribí también echándome flores. Yo sí escribí pues el Misterio de aquello poniente sobre la vampira Barcelona Enriqueta Martí, que era una novela. El vampiro de Cartagena es un hecho que ocurrió de un cadáver que paró en Cartagena, y se supone que iba un vampiro y cruzó hasta La Coruña, pero son leyendas, eso no tiene ningún viso de realidad. Y después, que cuando escribí las historias estas de los vampiros, que quise hacer un repaso por todo el vampirismo en la literatura. Pero que en la novela española hay algo de Clara Tahoces, hay alguna cosa así, pero nos encontramos poco. Igual que España ha sido más... Bueno, hay algo también sobre Llers y sobre un personaje que vivió en el norte de Lérida, que también se hablaba, el conde Struch, también se hablaba de eso, y de que era vampiro, y poca cosa más, ¿no? Es como, no tenemos certificaciones como pueda ser el hombre lobo. Y también porque desde el primer día que salió el vampirismo y las primeras historias, el padre Feijóo, no el que tenemos de presidente, de oposición, sino el padre Feijóo, pues escribió contra el vampirismo, de que era una mentira y que nos dejáramos de tonterías. Entonces, ese fue el final de la literatura vampírica en España. Ese ha sido un pequeño, rápido y espero que conciso recorrido sobre el vampirismo. Para cualquier pregunta, después a última hora, pues lo resolvemos si podemos. Gracias.